los relatos de Daniel en el Mundial quedan marcados y quedaron grabados en la historia. Claro. Y así cuando tú quedas, de verdad, o sea... Que ¿Sabes que a él le pasa una cosa bien loca el día de la clasificación? Que es que, bueno, como todo boom comercial, hay una marca que compra el momento de la clasificación. Ya. O sea, compra la frase de final. Y a Daniel le molestó mucho porque él, si de algo vivía, él era de la inspiración y de confiar mucho en lo que le nacía decir en ese momento. Además, el final de Daniel del partido en Quito es memorable. Es como... Sí, ganamos, dice, ¿no? ganamos después de 36 años, por fin en zona de salimos de ese maldito octavo lugar, y, en fin. Y en el momento de la clasificación tenía que leer lo que yo iba a decir. Y le fastidió mucho porque le quitaba eso en lo que él confiaba. Hay un momento. ¡Al ángulo! Si te pido una anécdota con Daniel, tú tienes varias. Yo tengo varias. De hecho, la más triste es el día que falleció. Estuvimos con él. Yo, en verdad, no era periodista, pero salí en Capital con él. ¿Te llevó a Capital? Me llevó a Capital más de una vez a ver partidos de Champions. Él me tenía bastante como... Tú ves bastante fútbol internacional. Yo veía bastante fútbol internacional. Me llevó una vez a Capital y, aunque no crean, no hablé. Y era Daniel metiéndome puro lapo, pura cachetada, diciendo, ¡habla! Porque era radio y en radio no puede haber vacío si hubiera... Pero era radio con tele ya. Era radio viendo el partido, pero no había YouTube, no había nada. Era radio. Había el canal de Capital y, también. Claro, pero no, era antes de eso. Y no sé, me acuerdo que estábamos y me dijo, y me metió un cachetadón en la espalda. ¡Habla! ¡Pum! Y me tenía así, y me mataba de risa, ¿no? Yo era chico. Y después, no una anécdota, pero algo que no mucha gente sabe de él es que él me enseñó algo que era siempre rodéate con gente igual o más inteligente que tú. Y era algo que hacía bastante. Cuando él observaba a alguien y creía que era virtuoso, no le importaba si era chico, conocido, grande, hombre, mujer, estudiante, lo que sea, sino lo succionaba para aprender de él. Y siempre encontraba personas para aprender. Y eso es De algo hecho, que... se hacía muy amigo de los entrenadores. El paso que tuvo por Cristal le hizo una relación muy cercana con Paulo Autori, que le tenía mucho aprecio. Con Marcarián tenía una relación cercanísima. Solía almorzar bastante con él. Y agarraba mucha confianza con los técnicos. ¿Te han dicho mucho que lo imitas? No, a ver, queda esa sensación porque Daniel era un relator que, a ver, claramente es una referencia. A mí lo que me gustaba de Daniel era que no era un relator que te tira 50 frases en un partido. Él tenía sus frases, pero eran algunas, no eran tantas. Y yo soy un relator que no tiene frases, básicamente. No tengo alguna... Y a mí lo que me gusta también, que lo hemos incluso conversado cuando hemos transmitido partidos, que era algo que tenía Daniel, es que él comentaba también. Entonces, él tenía una muy buena lectura de juego. Entonces, creo que al comentarista también lo enriquece y enriquece la transmisión, el comentar. A veces yo me paso mamá, me tiro comentando y a veces me dicen hay un partido por Hay medio. una que se hace, es que es, la tiene el flaco. El flaco es Penny. Esa te sale igualita. Pero, por ejemplo, sí me quedan algunas muletillas claramente porque es innegable que es una referencia del relato, ¿no? Claramente. ¿Y tuviste alguna anécdota con él? Él a mí, a ver, yo lo conocí cuando era CMD, yo estaba en esos chibolos, y él me decía, flaco, nunca trabajamos juntos, pero me acuerdo que una vez nos encontramos cuando vine a ser 100% fanáticos del programa, vine a participar. Y me dijo, flaco, contigo es trampa, pues no seas payaso. Pero yo no tengo buena memoria, y me acuerdo que yo le dije, escúchame, si tuviera el 1% de la memoria que tienes tú, gano, pero no es el caso, le digo, de hecho mi memoria es bastante mala. Y nos quedamos un rato conversando y me dijo, en lo que hablamos, me dijo, algún día chambearemos juntos, algún día tendremos algún día, yo le dije, algún día ojalá tenga la oportunidad, y me dijo, el camino te va a traer al fútbol, te va a traer por este lado, porque yo todavía no trabajaba en esa época en medios deportivos, más allá de lo haber hecho esos chibolos, ¿no? Y quién diría que, bueno, terminaría acá en el programa que el fondo. Él tenía una frase bien particular para eso. El periodismo no es una carrera de 100 metros, es una maratón. Sí, claro. ¿Te acuerdas esa? Siempre la decía, era chévere esa frase. Era mucho de dar consejos, me acuerdo, de las pocas charlas que tenía, te daba consejos. Daniel hablaba todo el día. Buena onda, ¿eh? Hablaba todo el día. Lo que más le gustaba era hablar. ¿Tú tuviste mucho contacto con él? Sí, muchísimo. Claro, porque lo conociste en el club, además. Exacto. Lo conociste cuando era jefe de prensa. Claro.
cuando él era jefe de prensa, bueno, en menores nosotros teníamos al asistente social que era Milagro, ¿no? Claro, Su que esposa. su esposa, claro. Y él trabajaba de jefe de prensa, a mí me sube, ¿no? ¿Te acuerdas que subo el primer equipo? Y cuando entrenábamos en la tarde, Daniel me jalaba. Yo no tenía carro en esa época y él me jalaba del club, porque él vivía por la Brasil o claro, por algún lado, y me dejaba en la Brasil porque yo estudiaba en la universidad cuando en ese tiempo estaba en la Brasil, hoy está en República de Panamá, ¿no? Por ahí. Por Lince. Él vivía por Lince, pero... Bolívar, Sucre, por Claro, ahí. entonces se metía y me dejaba ahí en la esquina y me decía, oye, anda a estudiar, no te vayas a la esquina, porque en la esquina había como un bolí, esos after que usan para ir después de estudiar. Y me decía, no te metes ahí, métete a estudiar a directo. Ya. Hueco se llama. Eso es huequito. Pero bueno, eso para que la gente ahora no nos entienda, ¿no? Pero yo lo que me acuerdo es que un día, creo que había, no sé si tú te acuerdas, hubo una pichanga en el club y creo que él perdió algo y el castigo era que lo agarraron, le hicieron Tupac Amaru y lo tiraron ¿te acuerdas que detrás de la poza atrás? La poza que habían renacuajos, sapos, había, ¿te acuerdas o no? Sí, me acuerdo de esa poza, sí. Y lo que sí él gritaba, él lo único que gritaba era sus lentes. Sácame los lentes. Sácame los lentes, porque era Daniel... Era hiper ciego. Recontra ciego, o sea... Tenemos esa coincidencia. Y ¿sabes qué? Y le sacaron los lentes y cuando sale el agua, por favor, pónganselo porque es muy... O sea, se le veía completamente distinto con lentes y sin lentes. No sé si te acuerdas de esa anécdota y eso quedó... Daniel muy respetuoso, una persona que, bueno, yo en algún momento también tuve algún intercambio, ¿no? Por algún comentario que él hizo en un partido en un Perú-Brasil, el 2010... En Brasil. En Bahía, que te apoyó, y él termina diciendo algo que prácticamente me liquidó. No, habló algo de Pedro, ¿no? Habíamos perdido 3-0 y dijo algo como que Pedro porque había perdido el puesto, bueno, cosas que pasan, y yo me lo encuentro después. Y cuando le digo, Daniel, ¿qué pasó? ¿Por qué? O sea, aunque se aguanta hasta el lunes y di lo que piensas el lunes porque prácticamente está mirando millones de personas y me le estás tirando a mí. Y él me explicó de que no había sido así, que él trataba de ser muy objetivo y no... a ver, a veces uno cuando es jugador como que te encierras en... Personalizas un poco. Exacto, te encierras en que el tema es un tema más personal y no. Hoy lo entiendo mucho más, pero sí rescato un montón de las cosas que hablábamos cuando... Me acuerdo, ¿no? Las cosas que hablábamos cuando íbamos del club a la universidad y me hablaba mucho. Yo le había dicho que yo quería ser periodista deportivo dentro de las comunicaciones. Desde ese momento ya lo tenías claro. Claro, lo que pasa es que yo estudiaba comunicaciones en la universidad y él me decía, no, pero anda para el periodismo, que te comunicas bien, que no. Entonces, él me decía, ¿no? Que podría ser, que él me veía como cierta pasta para eso, ¿no? Entonces, por eso yo lo recuerdo con mucho cariño, Daniel. Apúrate, no, tenía 17 años, o sea. Es otra cosa que tenía Daniel José, ¿no? Que conocía a todo el mundo del fútbol. Impresionante. Era muy difícil que alguien entrara al fútbol o llegara al fútbol y Daniel no tuviera algún contacto con esa persona. Sí. Sí, él... Tenía mapeado todo. Eso. Sí, él era conocido por todos, ¿no? Sí, yo siempre lo tengo presente. De hecho, yo hice, no me pregunte cuál es porque no lo recuerdo, pero el primer partido que me tocó comentar, tuve, creo yo, al mejor maestro, ¿no? Que fue él. Lo hice con él, lo recuerdo, tengo una foto de ese día, medio borrosa, pero ahí la tengo. Y él me explicó un poco cómo comentar. Y bueno, poquito a poco. Te lo hacía fácil, además, porque Sí. te guiaba. Sí, me guió, me dijo, mira, acá, digamos, en esta parte del campo, cuando el juego está en esta otra, aquí sí, aquí no. ¿Cómo me dijo? No recuerdo si me dijo, sí, me dijo eso. Poco es mucho. O sea, no comentes mucho. Poquito nada más, cositas puntuales. Como que Poco. menos es más, ¿no? Yo no tengo foto con Yo él. tengo una sola foto con Daniel, el único partido que comenté con él de Perú, que fue un partido, el primer partido que comenté de Perú acá en el canal, que fue Perú-Jamaica, un amistoso en Arequipa, que lo hicimos juntos. En la radio hicimos muchos partidos juntos, en radioprogramas, hasta en Capital hicimos partidos juntos, pero en la tele solo me tocó hacer uno. Tengo foto en grupo. Previamente habíamos hecho el Mundial del 2002 En ATV. En ATV. Me acuerdo. Ese día tenemos un partido que lo disfrutamos muchísimo, que fue un Estados Unidos-México, que Estados Unidos le gana a México 2-0, y ese partido lo fuimos leyendo,
O sea, porque México era muy favorito, típico partido que México pierde en cuartos de final, porque Estados Unidos, de hecho, se mete a semifinales en ese mundial. Landon Donovan. Con Landon Donovan, y lo fuimos leyendo y dijimos, no, Estados Unidos está para ganarlo, y terminamos esos partidos que te anticipas un poco lo que va a pasar. La satisfacción del comentarista y el Claro, relator que- cuando van hablando de un partido. Ese mundial es interesante porque fue cuna de bastantes periodistas. Bueno, ese mundial lo comenta Philip Butters. Y Mr. Pitt. Y Mr. Pitt lo narra. Sí, sí. Después con Peter yo también hicimos el del 2006. Y estaba Raúl Maraví, estaba Eddie. Un mundial muy complicado por los horarios. Porque tenías que... En ese mundial sí claramente era imposible ver los 3 partidos. Un partido era a la 1, otro era a las 4 de la mañana y otro era a las 6, 7, a las 7. En Japón-Corea. En Japón-Corea. Entonces, dos, no había manera de mirar los 3 partidos. Sí, no sabía. Porque si te quedabas despierto, el de la 1, el de las 4 para el de las 7 y habías molido, tenías que dormir. Y en realidad el más difícil de ver siempre era el de las 4, ¿no? O sea, aguantar, ver muchas veces, si el partido de las 4 era muy bueno, te salteabas el de la 1 y te levantabas para ver el de las 4 y ya te seguías un poco de largo. Era lo que pasó mucho, me acuerdo, porque Argentina y Nigeria creo que se jugó a las 4, por ejemplo. Yo recuerdo mucho las pichangas que teníamos. Las pichangas también. Era bravazo. Él nunca me había visto jugar. Y bueno, la primera vez le tocó conmigo, no sé cómo fue. Y ahí siempre que llegaba decía, Chavarri, juega en mi equipo, por si acaso, decía. Chavarri, juega en mi equipo. Iba al arreglo. Sí, decía, rápido, decía. Pero dice que narraba los partidos, no sé qué me contó que dice. No, y además... Los partidos los narraba, yo nunca A jugué. ver, jugaba, Claro, ¿no? pero se movía en su metro, Sí, en su se- metro se cuadrado. compraba un metro cuadrado y ahí no salía. Chavarri, decía. Ahora baja a marcar. ¿Te acuerdas que jugábamos ahí en la ELU? Y jugábamos, pero a campo largo, ¿no? O sea, era lo ancho del campo, pero éramos, no sé, contra 9 y 8, ya, terminábamos exacto. jugando en una cancha Y él de... esperaba al otro lado del campo. Y cuando uno la tenía, te decía, ahora dámela. Y tú se la dabas. Si él la perdía, otra vez te gritaba, ¡ay, a marcar! Y tú estabas así todo el Si tiempo. no te decían, paciencia. Tenla. Cosas del destino, ¿no? Y es lamentable, pero... Ay, Dios mío. a ver, no sé si había alguien en el periodismo deportivo que se hubiera merecido más un mundial que él. No, nadie, sin duda. O sea, de verdad lo digo, porque Buena le vida, tocó ¿no? comer Era apasionado. de la dura. Con su chamba. Y yo recuerdo que, a ver, no digo que quedan imágenes de pegados, ¿no? Pero los relatos de Daniel en el mundial quedan marcados y quedaron grabados en la historia. Claro. Y así cuando tú quedas, de verdad, o sea, que Tú sabes que a él le pasa una cosa bien loca el día de la clasificación, que es que, bueno, como todo boom comercial, hay una marca que compra el momento de la clasificación. Mira. O sea, compra la frase de final. Y a Daniel le molestó mucho porque él, si de algo vivía, él era de la inspiración y de confiar mucho en lo que le nacía decir en ese momento. Es más, el final de Daniel del partido en Quito es memorable. Es como... Sí, ganamos, dice, ¿no? ganamos después de 36 años, por fin en zona de salimos de ese maldito octavo lugar, y, en fin. Y en el momento de la clasificación tenía que leer lo que iba a decir. Y le fastidió mucho porque le quitaba eso en lo que él confiaba. Hay un momento, perdón, flaco, hay un momento que yo me acuerdo que creo que Daniel le da el pase a Pedro y Pedro le da unas palabras que son- Antes de empezar el partido. Claro, no, pero son brutales. Esas palabras son Palabras de Pedro son- palabras de Pedro son brutales y Le dice, amigo, vas a narrar el partido más como importante. si fuera algo que está prediciendo, no Sí, sé, sí. como Bueno, no. era como- Una era como- anécdota es la del hotel después en Ecuador. No, ahí se después quiebra, de- pues. Ahí se quiebra porque nosotros, partido? No, en Ecuador nosotros teníamos un El 2-1. chat con Daniel y Daniel nos escribe, estoy 5 minutos... No, o sea, lo que le pasa a Daniel es que, bueno, el Atahualpa queda muy cerca del hotel donde estaban todos. Era 5 minutos caminando. Es el del 2000. El 2-1, el 2-1. de nos Hurtado y... Nos quedamos varados en el hotel. El bus lo tuvieron que empujar. ¿Te acuerdas de eso? No. Ah, no, ¿antes del partido? No, después del partido, pues. Ah, después del Después del partido. partido. Después, todo el Yo no mundo, estaba en Quito, yo no estaba en todo Quito. el mundo estaba fuera del estadio y teníamos que ir al aeropuerto al nuevo. Ya. Y el bus no salía. No salía el bus. Entonces comenzaron a empujar los hinchas. Comenzaron a empujar, salió y a los 10 minutos, varado el bus. ¿Y cómo Tuvimos fue? que bajarnos a los buses de la gente que viaja en el charter, subirnos los jugadores acá, 10 en un bus, los otros ¿sí? 5 en otro bus, así, nos tuvimos que ir así. Bueno, Daniel
Lo que pasa es que entra al hotel y en el hotel había una fiesta, porque había mucha gente claro dentro que del hotel, le celebran, baila, todo, y cuando va al cuarto le dicen, bueno, bajemos a comer, y dicen, dame 5 minutos, y se queda 5 minutos y se quiebra y se cae a pedazos. O sea, el momento más, Y nos más escribe- emocionante para él. Y nos escribió de Lo que- loco es que nosotros tenemos muchos el partido de Quito como el partido de la clasificación y después hubo que empatar en Argentina, empatar con Colombia y pasar a Nueva Pero es Zelanda. lo que pasa es que... Ese te metió. Mira, yo te digo, hay relatos que quedan en la historia. El de Vargas también, por ejemplo. Claro, el de gol Vargas es Fano. el que le da el salto a él. Claro, el gol de Fano, pero la jugada de Vargas. Y creo que, mira, tú me decías, ¿le copias algo? Yo creo que eso sí. O sea, el ser pasional. Él se dejaba llevar, o sea, él no pensaba lo que iba a decir. A mí, por ejemplo, yo cuando renegaba, nosotros hacemos muchos partidos juntos, renegaba mucho cuando habían auspicios. Post-gol, por ejemplo, me revienta. Es con post-gol, un auspicio es como que te mata el relato. Y él era muy pasional. Y creo que te transmitía el sentimiento del hincha. O sea, te identificaba. No hay nada mejor que hacer que el hincha se identifique con tu relato.